Chitín. Está viendo la transmisión. ¿Está el mismo o está al revés? ¿Puedes tenerme la cámara así? Rita, porque está al revés, mira. Dice que no hay cómo hacer así, sino... Bien, vamos a cambiar el sentido del celular porque dice que no hay cómo transmitir de esa manera. Creo que ahí está bien. Bien. No sé si vemos algo en que apoyar el celular. Bien, no sé si lo apoyamos aquí para que tenga mayor seguridad. Ahí puede ser. Bien, disculpas por eso, no sabía que el teléfono celular no podía ser de manera horizontal. El Facebook Live, el teléfono debe ser de manera vertical. Creo que estamos ya transmitiendo en vivo, creo que ya estamos conectados. Sí, nos están saludando desde Santa Elena. Henry Gaibor, Doménica Coello, etcétera, gracias. Entonces, ¿se me escucha bien? ¿El micrófono está bien conectado? Creo que sí. Bien. Buenos días con todos. Quiero agradecer la invitación del Grupo Penalistas Ecuador a través de mi amigo, el abogado Joel Meléndez, y de Ciplex, a través de mi amigo, el abogado Mike Hernández, que han tenido la amabilidad de invitarme a este seminario en homenaje al doctor Robert Guevara Elizalde. En primer lugar, quiero enviar un saludo a todos quienes nos están viendo en Ecuador, en Colombia, en Perú, México, Argentina, en todas las provincias del Ecuador particularmente, y les invito a que compartan esta publicación para poder llegar a más personas, ¿no? Para poder llegar con el mensaje a una mayor cantidad de personas. Al final, si nos queda tiempo, al final de esta exposición, realizaremos una ronda de preguntas, por lo que les recomiendo que se queden hasta el final, y si alguien tiene una pregunta, con gusto la voy a contestar. Bien, no conocí personalmente al doctor Roberto Guevara, sin embargo, había escuchado hablar mucho de él, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en donde que yo me desempeñé como agente fiscal del Guayas por un par de años.
Por estas razones creí necesario hacer una remembranza de su vida. Y luego de una investigación pude determinar que el doctor Robert Guevara Elizalde fue expresidente de la tercera sala de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Guayaquil, profesor de Ciencia del Derecho Penal de la Universidad Católica de Guayaquil, fue profesor de posgrado en la Cátedra de Criminología General en el Instituto de Derecho Penal y Criminología Jorge Zavala Vaquerizo de la Universidad de Guayaquil, profesor de posgrado de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, en la Cátedra de Introducción al Derecho Penal, profesor invitado por la Universidad a las Peruanas en Lima y en Piura. De todo esto, podemos concluir que el doctor Robert Guevara toda su vida se dedicó a la enseñanza y por lo tanto yo considero de que vivirá en los conocimientos impartidos a quienes tuvieron la dicha de tenerlo como docente. Y es un honor para mí participar en el seminario que se ha organizado en su nombre. Bien, en esta ocasión se me ha encargado hacer una exposición sobre la impugnación y los recursos en el proceso penal. Lo que he aceptado con gusto, pues, como ustedes pueden revisar en mis redes sociales, considero que el aspecto práctico del derecho penal es fundamental para conseguir una buena defensa y o acusación, y con ello llegar a obtener una sentencia justa. Recuerdo que cuando inicié como abogado en el libre ejercicio profesional, hace ya casi 20 años, fue el momento en el cual me di cuenta la falta que me hacía el conocimiento en la parte práctica del derecho penal, para poder aplicar toda esa teoría que había aprendido en la universidad, por lo que tuve la necesidad de comprar libros, de asistir a muchos cursos, seminarios, para complementar estos conocimientos y poder ejercer la profesión de una manera eficiente. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Henry Cali Ramos y en la actualidad me desempeño como juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha y desde hace una década como docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Quiero basar mi exposición en el planteamiento de preguntas, porque las preguntas siempre nos conducirán a la búsqueda de la verdad. Entonces, comencemos por una pregunta básica. ¿Cuáles son los recursos que se puede interponer en el proceso penal? Y efectivamente creo que todos conocemos que en materia penal podemos interponer 4 recursos verticales. Estos 4 recursos verticales son el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de revisión y el recurso de hecho. Bien, cada uno de estos recursos con sus características y requisitos especiales. Ahora bien, si ya sabemos cuáles son los recursos que se pueden interponer en materia penal, es necesario preguntarse cuáles son los actos procesales sujetos a impugnación. Es así que las actuaciones jurisdiccionales a las que podemos interponer recursos son las sentencias y las resoluciones o autos definitivos. Por lo que, en razón del tiempo, mi exposición la voy a centrar en el recurso de apelación. Entonces cabe preguntarse, ¿cuáles son las resoluciones o autos definitivos en los que procede el recurso de apelación?
Los autos definitivos de los que podemos interponer recurso de apelación son 4. De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o la pena, del auto de nulidad, del auto de sobreseimiento si existió acusación fiscal y de la resolución o auto que concede o niega la prisión preventiva siempre que esta decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o en la instrucción fiscal. Complementariamente, debemos preguntarnos ahora cuáles son las sentencias susceptibles del recurso de apelación. En este caso, he podido establecer 3 tipos de sentencias: las sentencias condenatorias, las sentencias que confirman el estado de inocencia y las sentencias en procedimientos abreviados. No es necesario mencionar que todas las sentencias dictadas en procedimientos abreviados son sentencias condenatorias en razón de la naturaleza de este procedimiento. Ahora bien, una vez que se haya interpuesto y concedido el recurso de apelación, cabe preguntarse si se puede desistir de este recurso de apelación. Al respecto podemos decir que al ser el recurso de apelación un derecho opcional, pues las partes procesales pueden o no presentar el recurso de apelación, es factible desistir del mismo en cualquier momento, inclusive en la misma audiencia de apelación. Sin embargo, este desistimiento lo puede hacer únicamente quien haya interpuesto el recurso, es decir, el titular del derecho. Es así que el defensor público o privado no puede, por sí o ante sí, desistir de los recursos sin mandato expreso de la persona recurrente. Es por estos motivos que en la Corte Provincial de Justicia le exigirán la firma del recurrente conjunto con la del abogado para presentar un escrito de desistimiento del recurso de apelación. Además, que el recurrente deberá acudir ante la Corte Provincial de Justicia a reconocer su firma y rúbrica, luego de lo cual se procederá al desistimiento, el auto de desistimiento del recurso de apelación. Ahora bien, si no se ha desistido del recurso de apelación, este puede ser declarado abandonado. Entonces, ¿cuándo se produce el abandono del recurso de apelación? Se produce el abandono del recurso de apelación simplemente cuando el recurrente o su abogado no comparezcan a la audiencia de apelación. En ese caso, el tribunal declarará abandonado el recurso y no podrá imponer sanción alguna por su inasistencia en razón de ser un derecho opcional de las partes procesales, que puede ser abandonado en cualquier momento, que puede ser desistido en cualquier momento. Todos conocemos que el recurso de apelación podrá ser interpuesto por cualquiera de los sujetos procesales, esto es, el procesado, la fiscalía y o el acusador particular. En ese contexto cabe preguntarse, ¿el tribunal ad quem puede empeorar la situación del procesado que recurre de una sentencia? Al respecto, el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal establece varios principios procesales del derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución. Y en el numeral 7 estipula textualmente: prohibición de empeorar la situación del procesado. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada
cuando ésta es la única recurrente, lo que es concordante con el numeral 7 del artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: el Tribunal de Alzada, al conocer la impugnación de una sanción, no empeorará la situación jurídica de la persona sentenciada cuando sea la única recurrente. En principio entenderíamos que en ningún caso se podría empeorar la situación jurídica de la persona procesada cuando ésta recurre de un fallo. Pero pongamos el caso en que los recurrentes son el procesado, la fiscalía y la acusación particular al mismo tiempo. Los tres sujetos procesales recurren de una misma sentencia. Digamos que el fundamento del procesado es que no tiene ninguna responsabilidad en el caso en el cual ha sido condenado. En este caso, condenado como cómplice. Y solicita que se revoque la sentencia venida en grado y se confirme su estado de inocencia. Primer caso. Segundo caso. En cambio, el fundamento de fiscalía y la acusación particular es que el referido procesado no es cómplice de la infracción, sino autor de la infracción, por lo que solicita que se reforme la sentencia y se le declare autor de la infracción acusada y obviamente se cambie la pena impuesta. En este caso hipotético, el tribunal podría aceptar la petición de fiscalía y la acusación particular, reformar la sentencia y declarar al procesado como autor de la infracción. De esta forma se agravaría la situación del procesado y, por supuesto, la pena impuesta. ¿Por qué se puede dar esta situación? Se preguntarán ustedes. Es porque el principio de no agravar la situación del procesado no es absoluto y se encuentra condicionado a que sea el único en recurrir del fallo. Si el procesado es el único en recurrir del fallo, efectivamente este principio opera y el tribunal no podrá agravar su situación jurídica. Sin embargo, si es que no es el único en recurrir del fallo y además recurre fiscalía o la acusación particular, este principio no opera y se puede agravar la situación jurídica del procesado. Otro de los aspectos importantes del recurso de apelación es la posibilidad de solicitar la nulidad del proceso en audiencia. A diferencia del Código de Procedimiento Penal, que establecía la posibilidad de plantear el recurso de nulidad, el Código Orgánico Integral Penal no la estipula. Sin embargo, el artículo 652, numeral 10 de este cuerpo de leyes, contempla que la nulidad puede ser declarada por el tribunal de oficio o a petición de parte, lo que significa que en audiencia de apelación el recurrente puede fundamentar la petición de nulidad adicionalmente a la fundamentación de su recurso de apelación, creando un incidente que tendrá que resolver el tribunal una vez realizada la audiencia. Si el tribunal considera que existen causas para declarar la nulidad, de manera oral comunicará su decisión a las partes procesales y no se pronunciará sobre el fondo, que es la apelación planteada.
En contraste, si el tribunal considera que no existen causas para declarar la nulidad del proceso, expondrá las razones por las cuales considera que el proceso no es nulo y negará la petición de nulidad. Sin embargo, procederá a fundamentar la decisión de fondo, es decir, la petición de apelación planteada en audiencia. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿pero cuándo puede el tribunal declarar la nulidad de un proceso? El artículo 652, numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal contempla esta posibilidad cuando el juzgador observa que existe alguna causa que vicie el procedimiento. Pero podrá declararla únicamente si esta causa que vicia el procedimiento tiene influencia en la decisión del proceso. Entonces debemos analizar cuáles son las causas que vician el procedimiento. Perdón. El mismo artículo 652, numeral 10, nos detalla y establece que son las siguientes. Literal A. La falta de competencia del juzgador cuando no pueda subsanarse con la inhibición. Al respecto, el artículo 129, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial contempla que el juez que advierta que no es competente deberá inhibirse del conocimiento de la causa sin declarar nulo el proceso y dispondrá que pase el mismo al tribunal o juez competente a fin de que, a partir del punto en que se produjo la inhibición, continúe sustanciando o lo resuelva. Lo que significa que la falta de competencia de un juez no necesariamente es causa de nulidad. Únicamente podría considerarse como tal si su incompetencia no puede ser subsanada con la inhibición. La segunda causa que se considera vicia el procedimiento es la contenida en el literal B. Cuando la sentencia no reúna los requisitos establecidos en este código, el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que la sentencia debe contener los requisitos establecidos en el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal. De no cumplirse con alguno de ellos, el tribunal podrá declarar la nulidad del proceso siempre que se demuestre que esta omisión influyó en la decisión de la causa. Entre estos requisitos, en el numeral 10 del artículo 622, se exige que conste la suspensión condicional de la pena. En mi experiencia como juez, en muchas ocasiones hemos advertido que los jueces acuos omiten esta parte de la sentencia, pues realizan audiencias de suspensión condicional de la pena en fechas diferentes a la audiencia de juzgamiento y resuelven en actos jurisdiccionales distintos. Casos en los que hemos resuelto declarar la nulidad de la sentencia y consecuentemente de la audiencia de juzgamiento. Y finalmente tenemos el literal C del artículo 652, numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: cuando exista violación de trámite, siempre que conlleve una violación al derecho a la defensa.
Respecto a este numeral, la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dispuesto lo siguiente. Está vedado a los jueces competentes en materia penal el declarar la nulidad con base únicamente en consecuencia. Para declarar la nulidad de un proceso, perdón, se perdió la transmisión. Repito, será necesario que la judicatura enuncie de forma explícita la norma o normas procesales cuya inobservancia habría ocasionado la violación del trámite, así como la pertinencia de la aplicación a dicho trámite, como análisis previo a determinar si dicha violación de trámite acarrió o no una violación del derecho a la defensa, y como análisis posterior las razones por las cuales la violación del trámite tuvo influencia en la decisión de la causa. Lo que quiere decir que en el caso del literal C del numeral 10 del artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal, para declarar la nulidad de una causa penal debe cumplirse con 3 elementos. Estos elementos son: una causa que vicie el procedimiento, que dicha violación de trámite acarrió una violación del derecho a la defensa y que la violación del trámite tuvo influencia en la decisión de la causa. Es decir, vicio del procedimiento, que este vicio haya afectado o haya violado el derecho a la defensa y que este vicio tuvo influencia en la decisión de la causa. Solo entonces el tribunal declarará la nulidad del proceso desde el momento en que se produjo y a costa del funcionario que la ocasionó. Finalmente quiero hablar también algo que me parece importante y dejar claro cuál es el trámite de la apelación. Y como sabemos, el recurso de apelación se interpondrá ante la o el juzgador o tribunal dentro de los 3 días de notificado el auto o la sentencia. Acto seguido, el juzgador o tribunal resolverá la admisión del recurso en el plazo de 3 días contados desde su interposición. De admitirse el recurso a trámite, el juzgador o tribunal remitirá el proceso a la sala en el plazo de 3 días contados desde que se encuentra ejecutoriada la providencia que lo concedió. Y una vez recibido el expediente, la sala respectiva de la Corte Provincial convocará a los sujetos procesales a una audiencia dentro del plazo de los 5 días subsiguientes a la recepción del expediente, para que fundamenten el recurso y expongan sus pretensiones. Cabe aclarar que generalmente este plazo no se cumple en razón de la cantidad de trabajo que tienen las Cortes Provinciales del país, y se fija en orden y de acuerdo a la disponibilidad de la agenda de la sala. Una vez aclarado esto, quisiera también establecer o aclarar cuál es el orden de intervención, porque en ciertos casos hay abogados que no saben cuál es el orden de intervención y solicitan a los jueces de intervenir una y otra vez. Es así que cabe señalar que quien intervendrá primero es el recurrente, luego intervendrá la contraparte en la audiencia de apelación. En esta audiencia hay lugar a la réplica y a la contrarréplica, pero finaliza siempre el recurrente. Lo que quiere decir que si presentó el recurso de apelación el procesado,
En primera instancia intervendrá él como recurrente para fundamentar su recurso de apelación. Posteriormente, se concederá la palabra a Fiscalía para que en su derecho a la réplica conteste y seguidamente al acusador particular con el mismo objeto. Y finaliza el recurrente haciendo uso de su derecho a la contrarréplica. Perdón por el lapso. Cabe señalar que pueden ser recurrentes tanto el procesado como la fiscalía y la acusación particular al mismo tiempo, como ya lo dijimos. En ese caso, se concederá la palabra en el orden que hayan presentado sus recursos de apelación. Finalizado el debate, la sala procederá a la deliberación y en mérito de los fundamentos y alegaciones expuestas, anuncia su resolución en la misma audiencia. Generalmente la resolución se la anuncia en la misma audiencia, con las excepciones cuando son casos demasiado complejos o demasiado grandes que han llevado mucho tiempo en exponer sus alegatos, o son muchos los procesados o recurrentes. En ese caso, por excepción, se suspende y se la dará en otro día. La resolución motivada deberá reducirse a escrito y notificarse en el plazo de 3 días después de ser anunciada la audiencia. Al respecto, debo señalar que a veces no se cumple estrictamente con estos plazos. Sin embargo, la sentencia será notificada en plazos razonables de acuerdo a la complejidad del caso. Bien, finalmente creo que se nos ha terminado el tiempo. Los invito a suscribirse a los que les interese temas penales a mis redes sociales, donde de vez en cuando subo videos o información sobre materia penal en la que me ayudan mis estudiantes, inclusive de la Universidad Central. En YouTube me encuentro como Henry Calis Ramos, en Instagram me encuentro como Henry Calis Ramos, en Facebook me encuentro como Henry Calis Ramos y en el Twitter me encuentro como @hcalisr. Si es que tenemos tiempo, no sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta o damos por terminada ya la intervención? Muchas gracias a todos. Déjenme leer. Bien, parece que no hay ninguna pregunta de lo que veo. Les agradezco mucho y finalizamos.